Presidenta, señorías, buenas tardes. Comparezco hoy aquí como candidato propuesto para dirigir la RTPA en los próximos años. Es un orgullo que se me considere apto para tan exigente y trascendente responsabilidad. Trataré de estar a la altura de las exigencias de un reto que me ilusiona por la repercusión que tiene en nuestra sociedad. Un sistema público de comunicación es una de las mejores garantías actuales para un buen funcionamiento democrático y mantener una sociedad cohesionada y libre. La ley, aprobada en julio de 2014, fusionó las sociedades mercantiles, TPA, RPA y productora de programas. Ese proceso se inició en agosto del año pasado y se culminó a finales de enero, lo que supuso a su vez la desaparición del ente público de comunicación. Esto significó la supresión de su Consejo de Administración. Desde esa fecha hasta la actualidad he actuado como administrador único sin consejo al que informar o compartir las decisiones que he debido ir tomando. Esta comparecencia, junto con las celebradas esta mañana, suponen un paso fundamental para dotar a la radiotelevisión pública del órgano de administración que contempla la ley, algo esencial para garantizar un funcionamiento estable y viable. Por todo lo anterior, creo con firmeza que estamos en el inicio de una etapa ilusionante para la RTPA. El acuerdo parlamentario para la designación de los integrantes del Consejo de Administración y de su director permite no solamente establecer el marco institucional adecuado, sino abrir el proceso para discutir en sede parlamentaria el mandato marco para los próximos años. Habrá que decidir y acordar cuáles serán los objetivos y prioridades de la cadena con su marco financiero. Será la guía por donde discurrirá la gestión en los próximos años, una gestión que deberá atenerse a lo contenido en su ley de creación, donde se reafirma el modelo de gestión directa del servicio público de comunicación audiovisual en detrimento de otras opciones que contempla la citada ley, como la gestión indirecta. La misma ley de creación de la actual RTPA enfatiza que el control editorial de los informativos debe descansar siempre en la propia cadena pública y no hacer delegación de esa responsabilidad. Quisiera hacer aquí un breve balance de lo que han sido estos últimos 4 años en la RTPA. Cuando asumo la Dirección General en funciones, en diciembre de 2011, por decisión del Consejo de Administración, las 3 mercantiles pertenecientes entonces del ente público se encontraban en fase de preconcurso de acreedores. Fue una época difícil, pero hubo en todo momento una absoluta colaboración del equipo directivo, de los empleados y de las empresas del sector. El periodo de preconcurso finalizaba en febrero de 2012. Terminado ese plazo, habría que decidir si las sociedades mercantiles accedían a un concurso voluntario o, por el contrario, se evitaba dicho proceso que hubiera significado casi con total seguridad la liquidación de esas sociedades. Tras informar al Consejo del ente, decidí no ir a un concurso voluntario y todas las gestiones llevadas a cabo en las semanas anteriores permitieron alcanzar un acuerdo con el 92% de los acreedores en un contexto donde la RTPA no recibía transferencia alguna de la Administración autonómica. Al mismo tiempo, negociamos una cancelación anticipada del contrato de la Fórmula 1 y una novación parcial del contrato de la Liga. Fueron todas ellas decisiones de mucho riesgo, complejas y difíciles, pero creo que mereció la pena a la vista de que estamos hoy aquí trabajando para asegurar un buen futuro a esta radiotelevisión que tan buena acogida tiene en la sociedad asturiana. En estos años hubo que reducir los costes de producción, al tener que afrontar una reducción de la mitad del gasto que la cadena ejercía en años anteriores. Se pasó de una radiotelevisión que funcionaba con 42 millones de euros a otra muy distinta que debía hacer prácticamente lo mismo con 20 millones de euros. En ese contexto de constricción presupuestaria se consiguió incluso reducir año por año la deuda con los proveedores, hasta el ejercicio pasado. Sin embargo, el cambio de criterio de la agencia tributaria respecto a la deducibilidad del IVA dejó a la cadena sin unos ingresos que eran utilizados para reducir la deuda mencionada. Por tanto, se tuvo que mantener la actividad de la cadena de tal manera que el modelo de programación sufriera lo menos posible y permitiera satisfacer los gustos de los espectadores y atendiera a muchas de las necesidades presentes en la sociedad asturiana. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias al esfuerzo económico que los empleados tuvieron que hacer. En el año 2013 se alcanzó un acuerdo con el Comité de Empresa para reducir ese coste salarial.
Fue un esfuerzo que asumieron los trabajadores, que permitió no solamente mantener la plantilla, sino sacar adelante una radio y televisión pública digna y acorde a unos estándares de calidad de una cadena pública autonómica. Menciono la radio y debo recordar que el presupuesto que se barajaba para el año 2012, para este medio, para la RPA, era de exactamente 0 euros. Tuvimos entonces que trabajar para mantener la actividad de la radio en un contexto de reducción severa del presupuesto. Aquí, como en la televisión, hubo una colaboración absoluta de las personas responsables de la radio y de las empresas productoras. Gracias a ese esfuerzo conjunto, podemos disfrutar en la actualidad de una radio autonómica que, a pesar de sus evidentes carencias, cumple dignamente con su cometido de servicio público. Aunque quizá lo más problemático entre los años 2012 y 2014 fue afrontar todas las demandas de cesión ilegal de trabajadores. Se trata de un problema existente en todos los medios de comunicación, ya sean públicos o privados. En estos años hubo que cambiar varias de las dinámicas de trabajo internas a la luz de las diferentes sentencias para evitar situaciones que favorecieran prestaciones irregulares de servicios. De esta manera se han redefinido muchas de las contrataciones realizadas con la tarea informativa, con los deportes o con los contenidos de la web para evitar cualquier tipo de prestamismo laboral. Estos años han sido, sin duda, difíciles y complicados, pero también han servido para evidenciar muchos de los valores de la RTPA. Considero con firmeza que entenderla como un centro de gasto es tener una visión miope y limitada de ella. La RTPA es mucho más que un centro de gasto. Es fuente de riqueza, motor de transformación y amplificación de la realidad política, social, cultural y deportiva de Asturias. Es quizá el principal instrumento de vertebración territorial y el impulsor de nuestra propia identidad. Es un medio que refresca, en definitiva, y actualiza nuestras tradiciones. Todos los profesionales que hacen posible RTPA han permitido situar a esta cadena como la más competitiva de todas las televisiones autonómicas. En esto no hay duda. El presupuesto de RTPA está 15 millones por debajo del siguiente presupuesto más bajo de todas las televisiones integradas en la Forta. Pero no solo es la que tiene el presupuesto más bajo, sino la que mejor partido saca de las aportaciones públicas que recibe. Y creo que en esto deberíamos estar todos orgullosos. En este sentido, conviene tener presente que el coste por punto de share se sitúa en el ámbito de las cadenas públicas autonómicas en los 9 millones de euros. Esto quiere decir que para alcanzar un punto de cuota de mercado se necesitan 9 millones de euros. Según estos datos, la audiencia que debería tener TPA es de un 2%. Lejos de esta cifra, TPA obtuvo en 2014 un share medio anual del 6%. Esto significa que el valor de mercado del resultado del trabajo de TPA se cifra en 54 millones de euros. Insisto, la TPA recibe en el año 2014 un total de 20 millones de transferencia pública y el valor de su aportación a la sociedad es de 54 millones, casi el triple de su coste. Me parece relevante este dato por un doble motivo. Por un lado, porque demuestra que es un servicio demandado y valorado por la sociedad asturiana. Los espectadores asturianos demuestran cada día que quieren una cadena que atienda e informe de su realidad más próxima. Y también demuestra que la RTPA cuenta con unos profesionales capaces y preparados para afrontar el reto que supone hacer posible una radio y una televisión pública asturiana. Pero también significa que hay un sector audiovisual que ha sabido reconvertirse y estar a la altura de las severas exigencias que ha habido en estos años. Es una televisión, por tanto, con audiencia, y eso es muy importante porque, si bien no se debería programar exclusivamente por la audiencia, no se debe eludir la necesidad de conseguir una audiencia mínima. Solo compararlo con la necesidad de llenar el patio de butacas de cualquier teatro dentro de la oferta cultural de una ciudad. Mal servicio se prestaría si se diseñara una programación que no consiguiera atraer al público. Pasa lo mismo con la radio y la televisión pública. Y por eso mismo es mucho más difícil hacer televisión pública que televisión privada. No solo debe cumplir con los principios que se le presume, sino que al mismo tiempo debe conseguir la mayor audiencia posible, llegar al mayor número de personas. En este sentido, conviene aludir a la excelente acogida que tienen los informativos de la TPA, líderes en su franja horaria y entre los de mayor seguimiento en el contexto de las televisiones autonómicas. Esta audiencia solo es posible desde el rigor y la independencia.
Entiendo los informativos como la piedra angular. Es nuestra auditoría diaria con la sociedad asturiana, una reválida permanente y exigente que hasta la fecha se ha saldado muy positivamente. Por eso considero que el principal objetivo de la cadena para los próximos años es seguir centrándose en la información y en los contenidos de proximidad, algo consustancial a una televisión autonómica. Se debe considerar al ciudadano como el centro de atención prioritario y casi exclusivo de nuestra actividad. La misión de los responsables de la cadena es trabajar para conseguir un sistema público de comunicación asturiano que mantenga su independencia, su profesionalidad y su proximidad con las preocupaciones de la sociedad asturiana. De esta manera, se estará devolviendo con creces la contribución que cada contribuyente realiza para financiarla. Existen 6 retos inmediatos que se deben afrontar sin mayor dilación. En primer lugar, se debe reducir la deuda que se viene arrastrando con los proveedores, que ronda los 8 millones de euros, una cantidad relevante que en función de los recursos presupuestarios habrá que decidir cómo afrontarla. En segundo lugar, el equipamiento técnico de la cadena, adquirido hace 10 años, está prácticamente obsoleto. Se ha elaborado un plan de inversiones que habrá que redefinir y concretar. Como tercer reto, se deberá diseñar una programación, tanto en televisión como en radio, que se ajuste a la proyección presupuestaria de los próximos años. Otro reto es acordar a la mayor brevedad un convenio colectivo laboral que responda a las necesidades actuales de la plantilla y permita una estabilidad necesaria para las relaciones laborales. También se debe afrontar con urgencia una reorganización de la estructura de la plantilla, que no sea un mero añadido de las plantillas de las 3 sociedades fusionadas, TPA, RPA y productora de programas. Habrá que analizar qué áreas requieren un mayor esfuerzo en detrimento probablemente de otras y qué organización es la más flexible y apropiada para atender con diligencia todas las tareas que se desempeñan en nuestro trabajo diario. Por último, se ha de perfilar la obligación de la cadena de ser la locomotora del sector audiovisual y de generación de contenidos. Se trata de una industria basada en el talento y en la innovación que está llamada a ser una de las actividades económicas que impulsen Asturias. Tenemos personas preparadas, empresas solventes y medios para hacer lo que queramos. Falta coordinarse aún más todas las partes, RTPA, clúster y empresas del sector y administraciones públicas para obtener los recursos que permitan ese empujón inicial. He mencionado los retos más importantes y urgentes. Hay más a los que prestar atención, como es el de establecer una estrategia para los próximos años que responda a los nuevos hábitos de consumo de los contenidos audiovisuales, más centrados en el consumo a través de la red, sea en simulcast o a la carta. Deberíamos plantearnos la posibilidad de crear canales específicos que atiendan a nichos de audiencia concretos o se centren en temáticas específicas. Por poner un ejemplo, en este sentido creo que se debería sondear la posibilidad de crear un canal dedicado a la cultura celta, una especie de Celtic Channel, en colaboración con otros operadores como la TVG o la propia BBC. Algunas conversaciones ya he mantenido al respecto y existe esa posibilidad de dirigirse a un público multinacional interesado por todas las tradiciones celtas muy presentes en nuestra cultura. Como digo, es una posibilidad que merece la pena esta reflexión y que puede ser a su vez generadora de ingresos propios. También se debe apuntalar a la RPA y aprovechar su formidable radio de cobertura. Habría que aspirar a tener una programación más completa, que atienda a públicos más diversos. La ventaja de la radio respecto a la tele es que el coste por minuto de producción es mucho más reducido. Otro asunto de especial sensibilidad e importancia es acordar la debida presencia de la lengua asturiana en la programación de TPA y RPA. La cadena es un instrumento esencial para su difusión y su buen uso. La RTPA tiene una demanda importante tanto en Asturias como fuera de ella. Todos los asturianos que viven fuera, especialmente los que están fuera de España, ven en la cadena autonómica el principal nexo de unión con su tierra. La cancelación de las emisiones por satélite en 2011 redujo a la web el acceso a los contenidos de la RTPA para los asturianos que viven fuera de nuestro territorio. Por último, debemos considerar el papel que debe jugar la segunda cadena. En la actualidad, se limita a reproducir la programación del primer canal, con 1 hora de diferencia. Sin embargo, habría que considerar otros rendimientos que podría tener. El segundo canal podría convertirse en un canal dedicado al deporte base o a la experimentación de contenidos por medio de alianzas con el sector audiovisual o con la propia Universidad de Oviedo. Podría ser como una especie de tubo de ensayo para probar determinados servicios de valor añadido.
Quiero agradecer aquí toda la ayuda y colaboración de todos los equipos directivos con los que he trabajado. También quiero agradecer a los trabajadores de RTPA su implicación en el proyecto, su profesionalidad y su generosidad. Con ellos se puede afrontar un futuro ilusionante. Considero muy importante subrayar que el consenso político que se puede alcanzar en esta Cámara sobre los consejeros de la cadena pública prácticamente no tiene precedentes ni aquí ni en otras comunidades autónomas. Es algo en lo que podemos sentar un precedente de convivencia que no pasará desapercibido. Ese consenso permite encarar con independencia y con un amplio respaldo el inmediato futuro de RTPA, con la seguridad de que todos perseguimos mejorar lo presente, corregir los errores cometidos y diseñar una radiotelevisión pública que sirva a su público. Por mi parte, como estoy convencido, el resto de los miembros del Consejo de Administración, no se escatimarán ni ganas ni esfuerzos. No quiero extenderme más, quedo a disposición de sus señorías para tratar de atender cualquiera de sus preguntas.